Sabemos por la Biblia de nuestro Dios soberano que se mueve en medio de los tiempos, y no es casual que precisamente continuando con esta serie de mensajes sobre las señales proféticas, estemos hablando de este tema que hemos titulado Desastres, pero que está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, del 9 al 11. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella, Señor, tú nos revelas tu plan soberano. Y en ella podemos ver, Señor, parte del futuro. Eso nos da confianza en tu soberanía. Eso fortalece nuestra fe al saber que tienes un plan más allá de nuestra capacidad o de la capacidad de cualquier ser humano de estorbarlo o impedirlo. Señor, ayúdanos a creer lo que tú dices. Ayúdanos a amar tu preciosa palabra y encontrar en ella el mensaje que necesitamos en estos días. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, es innegable que el mundo parece ir a toda velocidad hacia el desastre apocalíptico definitivo. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si Dios realmente está en control o lo ha perdido. Después de todo, el Señor Jesucristo prometió edificar su iglesia. Y Él dijo que no permitiría que las puertas del infierno prevalecieran contra ella. Él es el Señor resucitado, que conquistó la muerte, como lo vimos en la alabanza, que ascendió al Padre y cuyo reino avanza firmemente hasta su gloriosa consumación en la segunda venida. Bueno, ante eso, muchos se preguntan, ¿no debería todo esto estar mejor y mejor? Como creen los postmilenaristas, hasta que regrese para gobernar sobre el reino que la propagación del cristianismo ha inaugurado. ¿No deberían estar las cosas mejor? ¿Ha salido algo terriblemente mal en lo que fuera el plan de Dios? De ninguna manera. Dios no solo tiene el control, sino que lo tiene siempre. Y el hecho de que tú y yo podamos leer esas verdades en la Biblia nos recuerdan una y otra vez quién es Dios y que Él tiene el control, y que por momentos nos pueda parecer a los humanos que las cosas se han salido de ese control. No es así. Las predicciones del Señor, como esta que acabamos de leer, demuestran su deidad, su capacidad para revelar el futuro, porque Él y solamente Él es quien conoce ese futuro. Y parte de Él nos lo ha revelado en la Biblia. Este pasaje nos revela su conocimiento de cosas futuras y además nos revela su control sobre ellos. Las condiciones alarmantes y peligrosas del mundo actual, condiciones que nos llevan a pensar, las cosas no mejoran. No, y no van a mejorar. Y permítame decirle que si usted entró por esa puerta esperando que yo le diera una especie de terapia o un mensaje de pensamiento totalmente positivo,
se equivocó. Y menos cuando consideramos las cosas desde un plano horizontal. Porque sabemos que nada bueno vendrá de manera permanente de los hombres. La Biblia nos lo recuerda. La única esperanza que tiene este mundo y siempre ha tenido viene de Dios. De lo que hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. De lo que hizo para tratar con el mayor de todos nuestros problemas, que es precisamente el pecado. Y sí, vale la pena andar en este camino, porque conocemos al Dios vivo, a ese Dios vivo que nos ha prometido vida y vida abundante, a ese Dios vivo que ha llenado su palabra de promesas gloriosas, donde nos dice, nunca te voy a dejar. No importa lo malo que se ponga el mundo y las cosas que en él ocurren, yo sigo siendo Dios y cuido de mis hijos. Y nos manda a nosotros a que vayamos a ese mundo con ese mensaje de esperanza. No es un mensaje que viene del hombre, no es un mensaje de políticos, de filósofos, es el mensaje del cielo. Es el mensaje de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. En este pasaje, como otros, Mateo capítulo 24 y otros, nos revelan el conocimiento del Señor del futuro. Y que aunque las condiciones del mundo sean alarmantes y peligrosas, seguirán su curso durante el resto de la historia. Pero no indican que el fin ocurrirá inmediatamente. Sin embargo, los desastres aumentarán y empeorarán a medida que el fin se acerca. Algunos, como siempre, dicen, bueno, esas cosas que están en la Biblia siempre han sucedido. Para ser honesto, es cierto. Pero no en la magnitud en que están sucediendo actualmente. No con la intensidad que se van produciendo a medida que pasa el tiempo. Es como los dolores de parto de una mujer que se intensifican a medida que el tiempo del nacimiento se acerca. No. Las cosas no están bien. Y no estarán bien. Porque este es el libro de Dios. Y el libro de Dios lo dice. Y yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Y creo también con todo mi corazón que aunque las cosas se pongan malas, lo mejor está por venir. Que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay una expresión que solemos usar los cubanos que decimos, no escampa. Bueno, es verdad que no escampa. Hace unos meses atrás todo el mundo estaba medio desquiciado con el COVID. Y es curioso que ya prácticamente no se habla del COVID. Pero no ha escampado, ¿verdad? Ahora tenemos otros problemas, adentro y afuera. Problemas que nos recuerdan que necesitamos a Dios. Problemas que nos recuerdan que tenemos que dejar de jugar al cristianismo y tomar muy seriamente este camino, persistiendo en fe, permaneciendo en Cristo y acudiendo a nuestro Dios con una oración totalmente honesta. Señor, puede que haya momentos en los que caiga. Puede que vengan momentos en los que no sienta que puedo perseverar. Sosténme. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Porque sin ti, ¿a dónde iremos? Vuelva la espalda a este mensaje y dígame dónde va a encontrar otro. Un mensaje de esperanza, de gozo, de promesa de vida eterna como el que hay en el Evangelio. ¿Dónde? No lo hay. Este mensaje habla de los desastres. Es una de las señales que sucederían
en el tiempo del fin. Ya hemos repetido muchas veces que no podemos saber el día y la hora porque la Biblia dice que no es dado al hombre conocerlo, pero sí el Señor dejó señales que nos alertarían del tiempo y la época en la que nos encontramos. El primero que veo aquí está en el verso 9 y verso 10 de Lucas 21, que dice: y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ocurrir, que la Biblia las menciona. Una de ellas es la venida del Señor por la iglesia a través de lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de tribulación y después el regreso del Señor de una manera visible, en victoria, con gloria, para terminar esa última semana de la profecía de Daniel, la semana 70, destruir al anticristo y sus ejércitos e instaurar su reino de 1000 años. Sin embargo, el Señor dijo que los desastres aumentarían, empeorarían a medida que el fin se acerca. Y lo primero que está aquí es las guerras. La historia humana es en gran parte un registro de guerras, las cuales se han incrementado en cantidad y se han intensificado durante los siglos. Honestamente, aunque todos veíamos venir lo que está sucediendo en Ucrania, cuando llegó nos hemos quedado pasmados al considerar que en esta época, en este tiempo, todavía puedan ocurrir sucesos como eso, en que un país, por la razón que diga, que la mayoría de las cosas que dice son mentiras o simplemente justificaciones, invada a otro. Bueno, tenemos que orar. Yo veo en esto algo que prediqué aquí. Para mí veo a Gog de la tierra de Magog afilando sus colmillos. ¿Se acuerdan el sermón que prediqué en 2 partes sobre la invasión a Israel? ¿Se acuerdan de la alianza rusa que debe ocurrir con países árabes? Cada vez se hace más posible. Bueno, hoy le tocó a Ucrania. Pero vivo convencido que ese no es el propósito del presidente ruso. Él quiere seguir. Quizás no siga ahora, pero va a seguir. Y la gente que hoy lo apoya, que la mayoría son, como decimos en buen cubano, la metralla del mundo. Cuando usted ve que tanta basura se acerca a alguien es porque esa persona es un vertedero. ¿Quiénes son? Bueno, todos los dictadores, terroristas, presidentes despiadados. La mayoría de los países árabes apoyan a este señor. Bueno, cuando mañana le digan, bueno, nosotros te estamos apoyando con esta guerra de Ucrania, pero mañana tú nos tendrás que apoyar cuando nosotros decidamos que se le acabó el tiempo a Israel. Esto es el cumplimiento de la palabra. El ver cómo la Biblia y sus profecías van tomando forma. Miren, según algunos cálculos, hubo 70 guerras importantes antes del tiempo de Cristo. 50 en los primeros 1000 años después de él. 100 entre los años 1000 y 1500 después de Cristo. 250 entre el 1500 y 1800. Y 500 guerras desde el año 1800. Tales cantidades no incluyen numerosos conflictos menores que se llevaron a cabo durante estos periodos. Las guerras en que la humanidad ha participado han dado como resultado la muerte de millones de personas. Se dice que aproximadamente 75 millones solo en las 2 guerras mundiales. Eso sin considerar que pueda ocurrir una tercera guerra mundial, que puede saltar la chispa en cualquier momento. Lo que es un conflicto hoy entre Rusia y Ucrania se puede convertir en un conflicto mundial. Solo está en que este sujeto se le ocurra seguir con sus aires
de zar y ataque a algunos de los países que son miembros de la OTAN. El mundo se vería envuelto en un conflicto y Rusia tiene armas nucleares. Sin embargo, todas las guerras de la historia humana son insignificantes en comparación con los devastadores conflictos que tendrán lugar en la tribulación. Porque los dolores de parto irán aumentando. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ustedes recuerdan el mensaje anterior donde hablamos de los jinetes y dijimos que los jinetes de Apocalipsis no son más que símbolos de las etapas que se vivirán durante los 7 años de tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Este conflicto mundial, el hambre y la enfermedad lo acompañarán. Versos 5 y 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Verso 8, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Matarán a la 4ª parte de la población del planeta. Es una profecía. A modo de comparación, menos de 3% de la población mundial pereció durante la Segunda Guerra Mundial. Apocalipsis 16 y 19. Describen la batalla final de la tribulación. No lo voy a leer ahora, pero allí está si usted quiere más información sobre guerras finales. Se dice que bajo la influencia, dice la profecía, que bajo la influencia de 3 demonios particularmente inmundos y malvados, que dice que tendrán apariencia de rana, los gobernadores del este y sus ejércitos marcharán hacia Har Megiddo, o sea, Armagedón. Un valle para cumplir su destino. La llanura de Megiddo, a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén y sitios de muchas batallas históricas. Aunque Megiddo y la cercana llanura de Esdraelón serán el centro de atención de la batalla, el libro de Apocalipsis registra que el combate se va a extender a lo largo de todo Israel, incluso en sus alrededores. Esta profecía está en Zacarías capítulo 14, verso del 1 al 3. Pero esta batalla, ¿saben?, va a ser detenida abruptamente con el regreso del Señor. El regreso del Señor con la iglesia. 7 años después de haber venido por la iglesia. Apocalipsis 19:9 dice, y vi la bestia y los ejércitos de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, y el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Luego dice el verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, es el Señor el que va a poner fin a toda esta carnicería. Es el Señor el que ha prometido regresar. Y el verdadero paraíso solamente podrá alcanzarse cuando Cristo reine e instaure su reino de 1000 años. Un reino que después se convertirá en el reino eterno. Pero mientras tanto la paz seguirá eludiendo a los hombres. Las guerras seguirán adelante. Porque, ¿por qué hay guerras? Por la maldad del corazón humano. El mal está dentro. La Biblia lo define como pecado.
Y todos los intentos de querer alcanzar una paz sin Dios serán inútiles, hermanos. Porque los hombres no tienen paz porque tienen corazones perversos. Mientras no se trate con la razón o la causa que provoca esa perversidad, que es el corazón del hombre, el pecado, no habrá paz. Lo dice la Biblia. Siento que usted tenga que escuchar esto, pero yo solo me estoy haciendo portavoz de lo que dijo el Señor. Lo primero, como parte de los desastres, las guerras. Pero no se detiene. Habrán grandes terremotos. Lucas capítulo 21, verso 11, primera parte dice, y habrá grandes terremotos. Por favor, preste atención a los detalles. En la Biblia no hay palabra de sobra. Cuando la Biblia dice que es grande, es porque es grande. Ha habido muchos grandes terremotos en la historia registrada. Grandes en magnitud y grandes en cuanto a víctimas mortales. Se dice que desde que se inventó la llamada escala de Richter, ha habido 35 que han tenido un registro o magnitud calculada de 8.5 o más. Uno de los sismos más fuertes jamás registrados ocurrió en Chile en el año 60, con una magnitud de 9.5. Una docena más de terremotos con magnitud 8.5 o más también han ocurrido en Chile. En Alaska en el año 64 ocurrió uno que midió 9.2. En el 2004 el Océano Índico cerca de Sumatra alcanzó a 9.1. Y tanto el terremoto de 1952 en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, como el del 2011 en el Océano Pacífico frente a las costas de Japón, midieron 9.0. La tierra, dice la Biblia, que será sacudida como un borracho. Y lo estamos viendo. Es el Dios de juicio que sacude a la humanidad para ganar su atención. Pero lo increíble de todo esto es que la indiferencia que anida en el corazón humano permanece. Cuando viene una sacudida, la gente corre para las iglesias. Claman a Dios. Cuando la tormenta amenaza con hundir la embarcación, Señor, ayúdanos. Ahora, cuando el mal vuelve a su calma, entre comillas, la gente sigue con su vida indiferente, fría, comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Mientras miran con desdén a los locos que, como yo, anunciamos que Cristo viene. Y entonces dicen, siempre han estado con lo mismo. Si no creemos que Cristo viene, entonces no creemos nada. Los terremotos también han provocado la pérdida de innumerables vidas humanas. Un terremoto en China en el año 1556 mató a 830,000 personas. Otro también en China en el año 20 ocasionó la muerte de 275,000 personas. Mientras que un tercer terremoto chino ocurrido en el 76 causó 250,000 de víctimas. El terremoto de 2004 en Sumatra, mencionado ya, mató a más de 230,000 personas. Mientras que un sismo en el año 23 en la región japonesa de Kanto cobró más vidas o cobró la vida de más de 140,000 personas. En Sicilia, en el año 1908, en Turkmenistán, en el año 48, en Japón, en el año 1703, todos estos mataron más de 100,000 individuos. Sí, la tierra se sacude como un borracho y se seguirá sacudiendo. Pero como suceden con las guerras,
los terremotos que asolarán a la tierra durante la tribulación dejarán bien pequeños a todos estos que ustedes escucharon la cifra y nos aterramos. Mire, les voy a dar un anticipo. Vaya otra vez conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso del 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Tan aterradoramente fuerte será ese terremoto que en la visión de Juan, verso del 15 al 17, dice en Apocalipsis 6, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, sí, es cierto, siempre han habido terremotos. Esto que dice el libro de Apocalipsis, yo soy de los que creo que el libro de Apocalipsis, aunque tiene un cumplimiento esencialmente futurista, no está mal pensar desde un punto de vista hermenéutico, correcto, que su mensaje original dijo mucho a las personas que originalmente oyeron o leyeron este libro. Tenía muchas cosas que decirles a ellos en su tiempo, es cierto. Pero creo que como palabra de Dios siempre ha tenido algo que decir al hombre. Porque si llegamos a creer que solamente tuvo un cumplimiento pasado, entonces ya no tiene nada que decirnos a nosotros. No, es que la Biblia siempre tiene un mensaje pertinente, de advertencia, y nos está hablando de lo que sucede. Yo estaba hace semanas preparando un videíto para anunciar este mensaje y encontré unas imágenes que me llamaron la atención y dije, estas imágenes están buenas para esto. Pero después me puse a pensar, yo creo que estoy apretando con esto. Porque venía de una película y vi esas imágenes que eran... pero después cuando me pongo a leer estos pasajes, no estoy apretando. Probablemente me quede corto. Porque con imágenes como las que usa el Señor para revelarle a Juan lo que va a ocurrir, está diciendo que aunque muchas de las cosas que dice de manera simbólica, empleando símbolos, pergamino y otras cosas, nos está diciendo que la realidad va a ser muchísimo peor. Muchísimo peor. Otro terremoto destruirá la 10ª parte de Jerusalén. Apocalipsis capítulo 11, verso 13. Apocalipsis capítulo 11, verso 13, dice, en aquella hora hubo, y otra vez, un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Por qué creo que esto es un cumplimiento futuro? Porque esto no ha pasado nunca. Nunca ha pasado en Jerusalén. Va a pasar. Está en el libro de Dios. De hecho, en Apocalipsis capítulo 16 habla de otro terremoto y va a ser tan grande que va a cambiar, tan devastador y sin precedente, que va a alterar drásticamente toda la topografía del planeta. Apocalipsis capítulo 16, verso del 18 al 20. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto que... Mi hermano querido, puede que usted esté leyendo estos pasajes y esté medio distraído y no le preste atención a los detalles. Pero esto está ahí y es así.
cuando la Biblia lo expresa de esa manera, dice además, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cuando dice que no lo hubo jamás, es que va a ser uno de los últimos. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es imposible, saben, que una isla huya. Es simbólico. Es una expresión para referirse a su desaparición. ¿Usted lo cree? Bueno, si todavía puede seguir, le invito a que no se vaya, porque el Señor dijo más. Sigue diciendo en el verso 11, hambres y enfermedades, dice, y en diferentes lugares, hambres y pestilencia. El pueblo americano no sabe lo que es tener hambre. ¿Verdad que sí? No sabe el pueblo americano lo que es padecer necesidad. Y aunque soy ciudadano de Estados Unidos de América, no me incluyo porque los que llegamos de países como Cuba, sabemos lo que es el hambre. ¿Verdad que sí? A veces me pongo a conversar con mi esposa mientras camino y hablamos a veces de la situación que tiene Estados Unidos. Situación que no es desconocida, ¿verdad? Ese índice de inflación tan alto, 7.5. Ella a veces cuando va a comprar a alguno de estos grandes mercados como Sam, me manda fotos. Me dice, mira esto. Y ahí están los estantes vacíos. ¿Por qué nos llama la atención? Porque nosotros nunca hemos visto esto aquí. Me imagino que los que lleven más años. Pero yo le decía, mira, el pueblo americano no sabe lo que es pasar hambre. Por eso me extraña que a estas alturas América no esté ardiendo, con la gente protestando y reclamando que se resuelvan los problemas de abastecimiento. Pero yo le decía, mira, nosotros estamos acostumbrados a esto. Aunque ya hayan pasado algunos años, creo que el cubano dolorosamente, sobre todo estas generaciones, han aprendido lo que significa sobrevivir. Nosotros no, aquí no se sabe lo que es hambre. Yo recuerdo unos meses atrás cómo traíamos pan que nos donaban y los repartíamos a los hermanos. Todos los miércoles cuando estaba ahí, terminaba el culto de oración, o los viernes, allí afuera en los dos banquitos que están llenos de pan. Yo decía, hermanos, hay pan. Llévese para su casa. Pan y dulce. Y los hermanos pasaban. Algunos los levantaban a ver si estaban vencidos. Y les voy a confesar que muchas veces tuve que botar pan. Yo creo que ahora, bueno, ya los estamos extrañando. En estos días fui al Publix cuando íbamos a hacer la compra del hombre bautista para el brindis. Estaba con Débora allí. Y yo cada vez que voy a cualquier mercado, el lugar favorito mío es el bakery. Tengo que ir allí a ver los dulces. Y si es a hora de almuerzo, y yo miraba aquellos dulces y yo decía, pensar que unos meses atrás los tenía ahí de gratis y no me los podía comer porque ya estaba que... Yo creo que América tiene que arrepentirse, hermanos. Y esto que está sucediendo hoy no es casualidad, es parte del plan de Dios. Tenemos tantas cosas que las damos por sentadas, ¿verdad? El querer comer lo que usted quiera a cualquier hora. Pero hoy está Estados Unidos en grandes problemas económicos. Y la guerra que se ha producido en Ucrania es como una onda expansiva
que también nos va a alcanzar a nosotros. Bueno, ya el presidente dijo que la gasolina va a subir. Yo dije, ¿más? Bueno, hambres. Si esas cosas suceden aquí en América, ¿qué le parece el mundo? El hambre y la pestilencia ha asolado a la humanidad durante toda la historia y generalmente aparecen las dos juntas. Epidemias de varias enfermedades, entre ellas la viruela, el sarampión, el tifo, el gripe y más notoriamente la peste bubónica han golpeado en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Hubo plagas en Atenas en el siglo V a.C. y en varios lugares del Imperio Romano y Bizantino en los siglos primero, tercero, siglo sexto, séptimo, octavo después de Cristo. Se calcula que el famoso brote pandémico de la peste bubónica, conocido también como la muerte negra, que ocurrió a mediados del siglo XIV, mató entre 1/3 y la mitad de la población de Europa. Hubo otra epidemia de peste bubónica en los países europeos en los siglos XVI, XVII y XVIII que incluyeron a Italia, Inglaterra, una gran plaga que asoló a Londres entre los años 1665 y 1666. España, Austria, Francia y Rusia fueron duramente golpeados. Hermano, no hay lugar del mundo que escape a las epidemias, a las enfermedades. Una prolongada pandemia de peste bubónica que comenzó en China a mediados del siglo XIX y duró hasta mediados del XX, mató millones de personas. Las últimas décadas han visto la aparición del severo síndrome respiratorio agudo, SARS, por siglas en inglés, gripe aviar y el SIDA. ¿Y qué me dicen del COVID? Yo cuando escucho a la gente hablar sobre estas cosas le digo, bueno, Dios tiene misericordia en medio del juicio, pero no espere que estas cosas desaparezcan. Pero miren, ahora tenemos medicamentos, desarrollo tecnológico de punta, que se puede poner y se ha puesto al servicio de la ciencia. ¿Quiere que le diga algo? A pesar de todo eso, el hombre no va a poder lidiar con estas cosas. No va a poder lidiar. No importa cuán rápido intenten o traten de buscar vacunas. La capacidad que tiene la humanidad hoy para moverse de un lado a otro hace que los contagios sean sumamente rápidos. Y las enfermedades y los virus que van apareciendo cada vez van a ser más y más letales. A menudo asociado con pestilencias y guerras, viene el hambre. Según algunas fuentes, se han registrado más de 1.800 hambrunas de diversa gravedad solo en China y el 95 en Gran Bretaña durante la Edad Media. Hubo hambrunas en Roma en el siglo V a.C. y en la India en los siglos XV, XIV, XVII, XVIII, XIX y XX. En España en el siglo VIII y en el siglo XVI. Podríamos seguir mencionando, hermanos. Usted lo único que tiene que hacer es buscar información que está disponible para todos en internet. Y algo le va a suceder como me pasó a mí. Que llega un punto en que uno dice, esto es demasiado. Y curiosamente, las cifras de todo esto van hacia arriba. No solo aumentan en víctimas, sino con la rapidez con que existen y se propagan. O sea, la misma información va corroborando la realidad de la Biblia. Y como lo hicimos anteriormente con las guerras y los terremotos, no podemos dejar de mirar el libro Apocalipsis. En el capítulo 6, verso 5 y verso 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite. O sea, una hambruna mucho más grande caracterizará el periodo de la tribulación y contribuirá a las muertes de la 1/4 parte de la población mundial en aquellos días. Dice: y miré, verso 8, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Hambres y enfermedades. Cuando estas cosas ocurren, hay que orar para que Dios tenga misericordia. Hay que orar por la gente que las padece. Y hay que orar para que el hombre aprenda la lección. La mejor decisión que uno puede tomar en medio de cualquier crisis de este tipo es buscar al Señor, como dice su palabra. En medio de las sacudidas del mundo, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, ¿verdad? No seré conmovido porque Jehová está conmigo. Aquellos que sabemos lo que es padecer necesidades, sabemos lo que es depender de Dios para que esas necesidades sean satisfechas. Porque cuando usted tiene su cuenta bancaria abultada y sus bolsillos llenos de dinero, suele confiar en ellos para resolver sus problemas. Aunque pronto se va a dar cuenta que hay problemas que el dinero no puede resolver. Porque necesitamos a Dios. Porque Él nos diseñó de una manera que no podemos ser felices separados de Él. Otra señal más. Terror. Apocalipsis 21, verso 11 dice: y habrá terror. ¿Qué es terror? Miedo. No me va a decir a mí que no ha sentido miedo en estos últimos tiempos. ¿Verdad? No es una vergüenza sentir miedo. El problema es qué hacemos con él. Como humanos, el miedo forma parte de nuestra experiencia humana. Llegó a nuestro escenario desde que entró el pecado. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. Cuando aquella primera pareja pecó, que Dios los confrontó, oí tu voz y tuve miedo, me escondí. Desde ese día fatídico el miedo nos ha estado siguiendo los pasos. Aquí terror es un término más fuerte y es amplio, que abarca sucesos y experiencias diferentes, a guerras, a terremotos, a pestilencia, a hambruna, que producen temor. Estas cosas producen temor, pero hay muchas otras cosas que también producen terror, ¿verdad? Por ejemplo, los famosos incendios mortales que han dañado o destruido numerosas ciudades y que han cobrado muchísimas víctimas. Aquí yo tengo mucha información, no se la voy a leer porque no quiero cansarle con esto. Si usted quiere saber sobre esto, lea en internet, busque. Lo que yo le estoy compartiendo aquí es información pública. La gente hoy tiene miedo a la soledad. Es un terror. Porque aunque cada vez la población mundial crece más, los seres humanos se sienten más y más solos. Es paradójico, ¿verdad? Porque cada vez más y más una fría indiferencia nos envuelve a todos. El enemigo de nuestras almas sabe cómo lograrlo. Y una de sus grandes invenciones ha sido el internet y la tecnología celular. Porque ha logrado que la gente sustituyan sus relaciones humanas por relaciones cibernéticas. Ya he contado, están 2 en una misma casa y se llaman por teléfono. Hijos que se olvidaron que tienen padres y que piensan que porque de vez en cuando le hagan una llamadita o lo pongan FaceTime, ¿verdad? Para que nos vean ahí, ya es suficiente. No. Por eso la gente tiene miedo a la soledad.
Por eso los perros aumentan y aumentan más de precio. Porque los ancianos, muchos ancianos se sienten solos. Yo estaba mirando un curioso video de un anciano que su esposa murió y sus hijos decidieron ayudarle comprándole un perro. Allí estaba la cámara donde estaba el anciano con el perro. Vaya, de verdad, hermano, es una escena para disfrutarla. Aquel perro saltaba del suelo, se subía en la cama del anciano, le saltaba arriba a él. Y aquel anciano parecía un niño de 3 años con su perro. La gente se siente sola. Por eso la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a las crisis económicas. Por eso a algunos les sale callos en los codos. Porque hay que guardar para mañana. Y entonces en esa histeria hacen lo que tengan que hacer para llenar sus tesoros. De pronto les da un infarto y dejan sus tesoros a otros. La gente tiene temor a la muerte porque no tienen a Cristo. Y algunos que tienen a Cristo necesitan recordar quién es Cristo. Hay miedo, hay terrores. Enormes e incineradores incendios sin precedentes en alcance también será el arma del juicio de Dios durante la tribulación. Bueno, Apocalipsis capítulo 8, verso del 6 al 11, nos dice que como consecuencia de los primeros juicios de las trompetas, incendios destruirán la tercera parte de la tierra, 1/3 de los árboles y toda la hierba verde, y contaminará la tercera parte del mar y 1/3 de las fuentes de agua del planeta. Miren, Apocalipsis 8, del 6 al 11. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y así, hermanos, hasta el verso 11. El fuego relacionado con la sexta trompeta contribuirá a la muerte de la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9, del 17 al 18. Y hay una señal más en cuanto a estos desastres. Sigue diciendo el Señor, y grandes señales en el cielo. Cuando yo leo esto, no puedo evitar pensar en la euforia que hoy se ha despertado, y como siempre le digo, nada es casual, por esto de los llamados ovnis. Constantemente usted escucha de gente que vio un platillo o que apareció allá una nave. Al principio uno podía pensar que toda esa gente estaban locas o que estaban endrogados, pero llama la atención de que ya no es una cuestión de algunos. Con esto de la tecnología hay imágenes que han demostrado ser auténticas, y sobre todo que el Pentágono ha estado involucrado en esto, al punto de llegar a decir que hay experiencias que ellos no pueden explicar pero que han sido reales. ¿No es curioso que estas señales estén ocurriendo? Sobre todo cuando creemos que el rapto de la iglesia puede estar a las puertas y que la mayoría de la humanidad no va a reconocer que fue Dios. Simplemente vinieron los extraterrestres a salvarnos de la desgracia que vivimos en este mundo. El Señor advirtió señales, grandes señales en la tierra. Además, incluyen objetos que caen del espacio a la tierra, como meteoritos o lluvia de cometas. Apocalipsis capítulo 8, verso 8, leemos lo siguiente. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre. Y luego dice el verso 10, una gran estrella cayó del cielo ardiendo. Permítanme decirles que es imposible que una estrella caiga en la tierra por su tamaño,
Pero la palabra griega que se emplea para tierra es la misma que se usa para referirse a cuerpos celestes o meteoritos. O sea, la misma palabra que se usa para estrellas se puede referir también a meteoritos. Junto con esto tenemos tornados, huracanes, grandes tormentas con enorme granizo, lluvias torrenciales, relámpagos, muchas profecías como Apocalipsis 6, Apocalipsis 8 que ya leímos, Joel capítulo 2, Isaías capítulo 13, nos recuerdan señales aún más y más aterradoras. Gracias por llegar hasta aquí. Pero voy a concluir con esto. Dijo el Señor, no el pastor Miguel, que no esperemos que las cosas mejoren. Las condiciones en el mundo se van a deteriorar más y más en nuestro planeta. Un planeta cicatrizado, manchado, maldito y sufriendo las consecuencias de la caída y gimiendo en espera de nuestra redención. Dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 2, el capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Me va a decir que no oye los gemidos de la creación? Hay gemidos. Dice que están aguardando la redención. En otras palabras, la solución para el hombre y para el mundo viene de Dios. El Señor advirtió y nos dejó esto para que el hombre haga algo al respecto. ¿Conoces a Dios? ¿Él es tu Señor y Salvador? ¿Tienes una relación con el Dios vivo? ¿Estás preparado para enfrentar el presente y el futuro? Yo no te estoy preguntando si conoces de la fe cristiana. Yo te estoy preguntando si tienes esa fe cristiana en tu corazón. Si tienes una relación con Dios, si reconoces que su palabra es verdad, que sus promesas son fieles y verdaderas y que como tal Él dijo que va a regresar y lo hará. Y escucha bien, si no regresa mientras esté vivo, en un segundo puedes ir a la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Lo que determina ese destino es lo que hoy hagas con el Evangelio. ¿Sabes que Jesús es el Salvador? Mi pregunta para ti ¿es Él tu Salvador? ¿Sabes que Jesús murió en la cruz por los pecadores? Pero mi pregunta para ti es, ¿sabes que murió en la cruz por ti? ¿Te has apropiado de ese sacrificio? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que las cosas se pongan peor? ¿Estás esperando que tú seas una cifra más entre las víctimas que puedan morir por alguna de estos desastres? ¿Por qué no arreglas tus cuentas con Dios? ¿Por qué no le pides perdón? Y mira, no te voy a garantizar que las cosas en el mundo van a mejorar, pero sí te puedo garantizar que las cosas en tu vida van a mejorar. Porque a partir de que hagas esa decisión, el Señor será tu Salvador. Tendrás un amigo y un Salvador para toda la vida. Y no importa lo difícil que se pongan las cosas, Dios siempre está contigo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando sientas que no puedes, Dios te dice, sí puedes porque yo estoy contigo. Cuando sientas que ya llegaste al límite, lee la Biblia y escucha lo que Él ha dicho. Y mis queridos hermanos, aquellos que ya estamos aquí, que llevamos años en este camino, estamos aprovechando el tiempo, estamos sirviendo al Señor con nuestra alma verdaderamente, con pasión y con un sentido de urgencia. Yo no predico estos sermones para atemorizarle, lo hago para que despierte a la realidad de las consecuencias de no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. El mundo necesita el mensaje del Evangelio y lo necesita desesperadamente. La gente necesita oír.
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hazte un compromiso de a partir de las próximas horas no vas a perder oportunidades que Dios te concede para hablarle de Cristo a la gente perdida. Habla del Señor. Habla del Evangelio. Cuando la gente te venga con tristezas y agonías, vuelve sus ojos a Cristo y dale esperanza. Pero dale esperanza en el Evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos amados, a cumplir nuestra misión. Que el Señor nos bendiga.